Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles. En una emisión más de su programa Análisis Jurídico, en esta ocasión con el tema Normas Oficiales Mexicanas y Estándares. Y bueno, ¿qué decirles? Tenemos a un gran invitado, experto en este tema, el maestro Alfonso Guatirrojo Sánchez, gran amigo y director general de normas de la Secretaría de Economía. Alfonso, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tu agenda es complicada, pero nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Estás en mute, Alfonso. Muchas gracias, querido Raúl. Es un placer para mí estar aquí contigo en este programa y sobre todo saludando a todos los integrantes vinculados al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, el INACIEP, porque estoy seguro que el día de hoy vamos a tocar un tema de lo más interesante para todos ustedes. Así es, muchísimas gracias, Alfonso. Y bueno, conduce también la maestra Gabriela Valencia. Gabriela, ¿cómo estás? Hola Raúl, hola Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hola Gabriela, qué gusto saludarte. Igualmente. Como lo comenta Alfonso, damos las gracias al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, el INACIEP, y al GIAO, Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, por permitirnos la realización de este programa. Muchísimas gracias. Adelante, Gabriela, si nos puedes presentar la semblanza del maestro Guatirrojo, por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues el maestro Alfonso Guatirrojo es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, en donde obtuvo su título con mención honorífica. Cuenta con especialidad en Derecho Procesal y Mercantil por la Universidad Panamericana, también graduado con mención honorífica y es candidato a doctor en Derecho de Investigación por la misma institución. El maestro Guatirrojo es socio fundador de la firma Guatirrojo Abogados SC, en donde actualmente se encuentra de licencia para ejercer sus actuales funciones. Ocupó el cargo de subdirector jurídico en Pemex, en donde desempeñó funciones en materia administrativa para sostener la validez de actos administrativos emanados de contrataciones de obra pública. Fue presidente de la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y actualmente es director general de normas en la Secretaría de Economía, siendo algunos de los más importantes logros de su labor la elaboración y gestión de publicación de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, de la cual estaremos hablando el día de hoy. El otorgamiento de la autorización para operar como entidad de acreditación a Mexicana de Acreditación MAC-AC, lo que permitió que después de 21 años se autorizara una nueva entidad en este rubro. La coordinación de la modificación de la NOM relativa a especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, la cual permite advertir de forma clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos para la salud en un consumo excesivo. Y así damos la bienvenida al maestro Guatirrojo. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues entrando en el tema de una vez, Alfonso, a ver, platícanos un poquito. Sabemos que en México tenemos un régimen de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas desde hace ya bastantes años. Digamos, esto surge desde el ámbito internacional, Alfonso. ¿Cómo es el panorama internacional para este tema? Mira, Raúl, es una pregunta muy interesante. De hecho, cuando hablamos del sistema de normalización en México, cuando hablamos de las normas oficiales mexicanas, de las antiguas normas mexicanas, hoy estándares, tenemos que hablar de una conexión inevitable con el esquema de normalización y estandarización del mundo. México está alineado con organizaciones internacionales que se dedican permanentemente a generar este tipo de regulaciones técnicas y que con ellas podemos estar seguros que nos permiten
evolucionar y avanzar en muchos aspectos de los sectores industriales. Podríamos estar aquí, Raúl, Gaby, horas platicando de todos los beneficios que genera la adopción y el alineamiento de nuestro modelo a panoramas internacionales. Sin embargo, yo les diría que como punto muy claro, esto nos permite tener mejores relaciones comerciales con todos nuestros socios comerciales, nos permite tener la certeza que los productos, bienes y servicios sean más acordes a las necesidades recíprocas entre quien vende y quien adquiere. Y por otra parte, también nos permite incorporarnos en estas amplísimas cadenas de valor. Ustedes saben que hoy el mundo está globalizado, que los productos se generan en una parte del mundo, vamos a pensar en Asia, se confeccionan en alguna parte de Europa, se terminan en América y se consumen probablemente en los Estados Unidos o en el norte del continente. Bueno, este ejemplo que yo he puesto es permisible si nosotros entendemos que en México muchos de los bienes, productos y servicios están asociados a la regulación técnica, a las normas oficiales mexicanas y a las normas mexicanas o estándares, y que esto nos permite perfectamente bien adaptarnos y asociarnos a esos procesos, de tal manera que no quedemos fuera de las reglas del juego, que no quedemos, Raúl, Gaby, como marginados, en donde muchos juegan su juego de la elaboración de productos, de bienes, y nosotros los estamos viendo desde un panorama más lejano. Al contrario, con esto se cumple uno de los propósitos fundamentales de este gobierno, que es propiciar, proponer, desarrollar mejores prácticas comerciales internacionales. De hecho, somos de los países que más comercializamos a nivel internacional y que nos permite tener escenarios benignos para que esto suceda. Excelente, Alfonso, muy bien. Oye, Alfonso, esto de alguna manera a nivel internacional surge como una especie de barrera a las empresas para que cumplan ciertos límites, los technical barriers of trade, ¿o no es así? Pues mira, puede tener muchas ópticas, es como el vaso medio lleno y medio vacío. Si tú estableces esquemas regulatorios, normas oficiales mexicanas, que estén acordes tanto en su estructura como en sus procedimientos de evaluación de la conformidad, seguramente con otros modelos internacionales, seguramente no generarán ninguna barrera innecesaria al comercio. ¿Sí? Hoy día tú sabes, ustedes, Gaby, Raúl, mejor que nadie saben que los esquemas de intercambio comercial, los aspectos de comercio exterior, o ya los modelos no arancelarios, donde no se establecen tarifas o restricciones de este tipo, son lo que más cuenta, son aquellos esquemas no arancelarios. Y las normas pueden representar desde una regulación técnico algunos obstáculos, como tú lo mencionas, al comercio. Vamos a pensar que nosotros en México elaboramos una norma en donde se establezca que solo en territorio nacional se van a consumir ciertos productos que tengan ciertas especificaciones. Imaginen ustedes que este producto imaginario, en donde nosotros malévolamente decimos, oye, en México nada más se van a consumir los productos que tengan esa especificación. No va a poder transitar, comercializar un producto que no tenga esas características. Si un producto se elabora en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, y no goza con esas características, obviamente no va a poder ingresar y cumplir con las especificaciones. Entonces, sería establecer una barrera innecesaria al comercio. Para evitar esos inconvenientes, lo que se hace es alinear nuestra regulación técnica a las prácticas internacionales, a las regulaciones técnicas de otros países, de otros continentes, y así se permite un flujo constante de todas las mercancías que están sujetas a las mismas regulaciones y que tienen elementos comunes. Es una materia apasionante, querido Raúl, querida Gaby, que verdaderamente yo les diría, no se ha desarrollado, no se ha exponenciado lo suficientemente en este país. En algunos años anteriores
estas figuras de las normas oficiales mexicanas se les había minimizado, se les había establecido bajo un esquema distorsionado, chueco, minimizado, les podría decir, y no había permitido que generara todo un esquema amplio de comercio con nuestros múltiples vecinos y con nuestros múltiples socios comerciales. Lo que hoy tenemos es un esquema en donde estamos propiciando de mejor forma que nuestro sistema de normalización, nuestra emisión de regulaciones técnicas estén alineados con esos modelos y así podamos estar hablando el mismo idioma que ellos. Excelente, excelente, Alfonso. Adelante, Gaby, por favor. Muchas gracias, gracias Alfonso. Muy interesante lo que nos comentas en la parte internacional, porque precisamente uno puede llegar a preguntarse, pero ¿por qué existen las NOMS? ¿Qué es la normalización? ¿Qué es la estandarización? ¿Por qué los productos tienen que seguir un mismo estándar, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Y lo que quería yo preguntarte es más en el sentido hacia precisamente el tema nacional. ¿Cómo en México hemos ido regulando esta cuestión y cómo ha ido evolucionando? Oye, qué buena pregunta, me encanta tu pregunta, Gaby. Mira, ha sido verdaderamente una evolución, tú lo dices muy bien, en cuanto a que ha habido procesos de crecimiento. Esta materia, si la remitimos en sus orígenes, pues data de casi 1905, cuando, imaginen ustedes, en la época del Porfiriato se establecían algunas reglas de medida que incidían en las operaciones comerciales, en el tráfico comercial. Con el paso del tiempo, en el siglo pasado, se estableció y reconoció que la industria pudiera establecer algún esquema de regulación a través de normas oficiales mexicanas en donde ciertos procesos industriales pudieran estar imbuidos de algunas características técnicas. Así, la forma de denominar los productos, de etiquetar los productos, de establecer los procesos industriales, se fueron identificando de tal manera que pues, la industria fuera mensurable y pudiera tener un grado de desarrollo más sostenible. Viene una parte, Gaby, bien importante que genera un punto de quiebre, que es cuando nosotros como país empezamos a evolucionar, a querer entrar producto de toda la transformación del GATT que se da en los 80s a un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Ahí se nos establecen ciertas exigencias para poder entrar a una fórmula de intercambio a esos niveles. Y recuerden ustedes que nosotros habíamos manejado durante muchos años esquemas muy cerrados en donde no se permitía y no se fomentaba el esquema de la exportación ni de la importación. A raíz de esto se crean figuras o se exigen figuras fundamentales como es la propiedad industrial, de ahí sale el INPI, competencia económica, de ahí sale la original COFECO y luego la actual COFESE, de ahí sale el CENAM, de ahí sale este sistema de normalización. Ahí se crea ya en su modelo más reciente, no en el último, en el más reciente, en donde se crea ya una ley federal de metrología y normalización. Pero déjame decirte, Gaby, que el modelo que se edificó en los 90 fue creado con las necesidades para atender problemas y resolver soluciones de los 90s de cara a un modelo que entonces estaba en cierne. De entonces para acá no se hicieron modificaciones importantes en ningún sentido, ni desde el punto de vista estructural, ni institucional, ni jurídico. Si acaso hubo modificaciones ahí tangenciales a la Ley Federal sobre Metrología en el 97, su reglamento en el 98, pero se fue generando y germinando un modelo que a la postre quedaría totalmente arcaico. Cuando nosotros iniciamos esta administración hicimos un diagnóstico y pudimos identificar, Gaby, que el modelo ya estaba vetusto, añejo, habían pasado casi 27 años y 27 años el mundo se había transformado en todos los órdenes, en la parte digital, en la parte comercial, en el esquema de cómo se hacen los negocios y cómo se genera tecnología
y la ciencia a nivel internacional, cómo esto incide en los procesos productivos, en el desarrollo industrial, y hubo que movernos y aplicarnos enormemente y propusimos, ya identificaste que fue la Ley de Infraestructura de la Calidad, esa ley que estuvimos trabajando arduamente y que era una necesidad para darle viabilidad al nuevo modelo. Finalmente, en el Congreso de la Unión se estuvo trabajando arduamente. Ahí intervinieron protagonistas importantes como fue Ricardo Monreal, en fin, una serie de senadores y diputados que no quisiera dejar de mencionarlos a todos porque fue importante la participación de ellos y la participación, Gaby, también de la industria, porque déjame decirte que esta ley es una ley plural en donde se abarcan todos los modelos existentes a nivel internacional. Hoy se adecua al capítulo 11 del TEMEC, en donde se regula esas barreras innecesarias al comercio que ya habló nuestro buen querido amigo Raúl, y que busca antes que nada establecer cada cosa en su lugar. Tú decías en México, ¿qué pasa? En México tenemos una cosa que evolucionó muy satisfactoriamente, que fue el reconocimiento de los objetivos legítimos de interés público. Hoy les voy a comentar que hoy las autoridades normalizadoras regulan cuando hay una necesidad de tutelar un objetivo legítimo de interés público. ¿Estos cuáles son? Pues son la salud, el medio ambiente, la seguridad alimentaria, en fin, una serie de valores, de estamentos que pudieran también identificarse con los derechos fundamentales que la Constitución protege. De hecho, también podemos decir que esta Ley de Infraestructura de la Calidad se adecua a las reformas constitucionales del 2011, en donde se establece en el artículo primero, yo sé que ustedes tienen como seguidores y como escuchas a muchos abogados, se cumple con esa máxima de que todas las autoridades del país deben cumplir y estar en alineamiento con los derechos fundamentales. Sin duda que la autoridad administrativa, las autoridades normalizadoras, debemos proteger los derechos fundamentales que la actividad, que el actuar generadora de la industria produce. Y te lo voy a poner como ejemplo. Imagínate que esos procesos industriales que pueden contaminar ríos, mares, el medio ambiente, deben de estar regulados para establecer un escenario benigno de la protección del medio ambiente. Lo mismo puede decirse en salud, procedimientos farmacéuticos, servicios de promoción a la salud, en fin, muchas cuestiones que nosotros debemos de cuidar desde este ámbito para tutelar esos objetivos legítimos de interés público, que son la esencia de las necesidades llamadas a cumplir por las autoridades normalizadoras y que le dan un enfoque muy importante. Y por otra parte, lo que ya comentabas, que es el alinear nuestros bienes, procesos y servicios a los que existen en otros países para que se pueda facilitar el intercambio comercial. Pues muy interesante, Alfonso, qué charla tan rica, de verdad. Y bueno, tú como un gran impulsor de esta nueva ley, felicidades, la verdad, es que creo que es un gran logro. Y un poquito, pues, para nuestra audiencia, Alfonso, ¿qué es la normalización? ¿Qué es la estandarización? Para que podamos enfocarnos y que nuestra audiencia nos siga con mayor detenimiento. Claro que sí. Mira, tocas aspectos técnicos muy importantes que los voy a tratar de digerir de la forma más sencilla para que toda la audiencia los pueda captar. Cuando hablamos de normalización, hablamos en pocas palabras, de una regulación técnica. O sea, normalizar quiere decir elaborar normas oficiales mexicanas. Ese es el nombre acuñado en México, no es el nombre internacional. No, en otros países se llaman regulaciones técnicas, technical regulation. Si tú quieres hablar en Alemania, en Estados Unidos, habrán de referir technical regulation, son regulaciones técnicas. No son normas jurídicas, no son reglamentos emitidos por autoridades administrativas, no son disposiciones administrativas de carácter general, no se emiten por una autoridad de manera unilateral. Tiene una característica muy especial, Raúl, Gaby. La regulación técnica en todos los países es una regulación
en donde confluyen tres características. Primero, es cuestión técnica. Es decir, tú vas a establecer, voy a poner ejemplos, desde un punto de vista técnica, cómo se debe desarrollar un producto. Por ejemplo, voy a desconectar, espero que no pase nada, enchufe de mi computadora y está sujeto a una regulación técnica. El material, el componente, la eficiencia energética que puede generar para evitar accidentes, para evitar incendios, calentamientos y para que cuando se use sea verdaderamente eficiente para el uso al que está llamado. Lo mismo podemos hablar de automóviles, computadoras, televisiones, todos los aparatos que ustedes les vengan a la cabeza están inmersos y asociados a un proceso de normalización. Entonces, siempre hablamos de cuestiones técnicas. Y esto es un punto muy importante porque no son jurídicas. A veces los abogados llegan y dicen, vamos a meterle mano a las normas oficiales mexicanas porque las leyes, como todo, se pueden cambiar. No, las regulaciones técnicas son eso, aspectos científicos en donde una cosa es de cierto material, tiene ciertas características, tiene ciertos componentes, porque científica, técnica, tecnológicamente se demuestra que debe ser así para que tutele los objetivos legítimos de interés público. Punto número 2. Además, las normas oficiales mexicanas o los procesos de normalización y de estandarización, querido Raúl, querida Gaby, están hechas por expertos. No es lo mismo cuando se discute una norma que tiene que ver con aspectos extractivos, con aspectos de agroalimentarios, cuestiones que tienen que ver con la elaboración de un tequila, una denominación de origen, con temas relativos a aspectos de dispositivos médicos, cuidados del medio ambiente. O sea, todo esto que le estoy diciendo demuestra una amplia gama de diferentes materias y categorías en donde no puede llegar Raúl Valencia del Toro y decir yo soy experto en todo y me sumo a aportar técnicamente a cualquier norma oficial mexicana. Yo sé que Raúl sabe muchas cosas, pero son expertos de alto nivel en donde dicen, oye, la medida, el gramo, la composición, que si tiene tal o cual componente, etcétera, etcétera, son verdaderamente discusiones en donde cuando se llega a un punto de coincidencia para establecer el porqué de una cosa, es porque ya hubo una discusión de sabios, de expertos. Y la otra, que es también un punto importante, las normas oficiales mexicanas y los estándares no la desarrolla la autoridad nada más. La autoridad propone, conduce, dirige, pero las normas oficiales mexicanas, yo les diría a ustedes, a tu auditorio, que son las más puras, las más elevadas de las regulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué, Gaby, esto? Porque precisamente están elaboradas por expertos, pero expertos de los diferentes sectores, no expertos del gobierno, no expertos del sector privado, no expertos de la academia, no, confluyen todos ellos y todos ellos discuten, de tal manera que muchas veces las perspectivas que tiene cada uno de ellos se van analizando y se van depurando para llegar a un punto de consenso. Entonces, cuando ya llegas a un punto de consenso respecto a una cuestión técnica, pues obviamente alcanzas niveles altísimos de perfección. Por eso cuando se lleva a cabo, Raúl, Gaby, un proceso de normalización puro, aseado, bien elaborado, tenemos la certeza de que las normas oficiales mexicanas o los estándares van a ser satisfactorios. Y una cosa sí les voy a decir, en esta administración nos hemos encargado a toda costa, la dirección a mi cargo, que yo soy el responsable, de que estos procesos sean incluyentes, transparentes, apertos, de que no haya chanchullo, de que las cosas cuando se discuten desde el punto de vista técnico. Y mira, ha habido muchos revuelos porque la gente en este país no estaba acostumbrado a esta parte. Es como si de repente les dijera yo a ustedes, oigan, vamos a empezar a presentar exámenes y va a pasar y va a sacar 10 el que llegue estudiado. Oye, no, pero yo estoy acostumbrado durante años a que saco 10 si me porto bien y si le caigo bien al maestro, o si soy el que paga la colegiatura 2 veces en la escuela. No, es que eso ya no tiene que ver. Tú solamente vas a sacar 10 si estudias y aportas elementos valiosos.
Así está pasando ahora. Hoy, la verdad, tengo que decirles que todos los que se han incorporado en el modelo han tenido que transformarse a esta nueva realidad, y esta realidad no ha sido inventada por nosotros. Lo que hemos hecho es trasladar los esquemas en donde en ISO, en el Codex Alimentarius, en ISE, lo hacen, y lo que hemos traído a México son las prácticas de las cuales hemos aprendido y que hemos implementado aquí en México. Perfecto. Muy interesante. Muchas gracias, Alfonso. Y siguiendo un poco con el hilo de lo que nos estás platicando en cuanto a que pues precisamente esta ley de la infraestructura de la calidad implica una cierta evolución en este proceso de normalización y estandarización y estos compromisos que nos platicas que tienen en la actual administración. ¿Qué diferencia principal podríamos notar en la ley anterior, en la ley sobre metrología y normalización, ley federal sobre metrología y normalización, al día de hoy? Por ejemplo, ya nos decías, oye, nos hablabas de las NOMs, pero las NOMs existen desde antes. ¿Qué cambio trae la NOM, por ejemplo, en el caso de las normas oficiales, de las normas mexicanas y los nuevos estándares? ¿Qué cambio principal nos aporta esta nueva regulación, que de hecho es bastante reciente? Entiendo que entró en vigor en julio de 2020 y bueno, es un proceso también, supongo, de la población de conocer este cambio en la legislación y entender por qué ahora es más sólido. Mira, Gaby, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Obviamente, ustedes entenderán que para mí esta ley es una ley pues superlativa, ¿no? Entenderán que para mí esta ley es una ley que tiene todos los elementos, pero la verdad voy a tratar de ser muy objetivo. Mira, la ley de metrología no es que fuera mala, estaba muy rebasada. La ley de metrología tenía algunos defectos, algunas imperfecciones, ella misma y el modelo que ella generaba, que fueron corregidos y que se busca atemperar con la nueva ley de infraestructura de la calidad. ¿Cuáles son estos? Te lo voy a decir. Lo primero es que la ley de infraestructura de la calidad pone a cada quien en su lugar. Es una ley que pone en orden la casa. La ley de metrología, la ley federal sobre metrología y normalización, era una ley que tenía en estructura, en formulación, desde el punto de vista estructural, mucho desorden, mucho desorden. Desorden conceptual, desorden en estructura, y verdaderamente para entenderla, para asimilarla, costaba mucho trabajo. Yo cuando empecé como director general de normas y tuve que estudiarla, no saben cuánto trabajo me costaba. Yo empezaba a leerla y cuando llegaba yo al artículo 14, 15, sacaba la lengua y decía, otra cosa, por favor, no me torturen con esto. Y efectivamente la ley era sumamente inconsistente. Te empezaba hablando de todo el régimen de metrología. Haz de cuenta que yo te invito a mi casa y te paso por la cocina o te paso por un laboratorio y decirte, esta es mi casa, y vas a decir, oye, pues ¿dónde vive Alfonso? Así era la ley de metrología. Lo primero que tocaba era todo el aspecto de metrología, que no es que sea irrelevante, es importante, pero no es la esencia del sistema. Sí es importante porque es transversal, es el esquema de medición de todos los componentes, pero no puedes entrar por la cocina a una casa o por un laboratorio, y así lo manejaba la ley. Luego, no ponía a las instituciones en su lugar. Muchas veces me pasaba, por el propio desorden de la ley y del sistema, que venían muchas solicitantes a preguntar, oye, esta problemática que vamos a atender, ¿es para una norma oficial mexicana o para una norma mexicana? Y no había un entendimiento claro entre cuándo estabas frente a una norma oficial mexicana y una norma mexicana. Como que esto no establecía un régimen perfectamente identificado. De hecho, si tú leías el artículo 40, que es el que te establecía cuándo procedía una norma oficial mexicana, pues todos hacíamos la broma de que todo cabía en un jarrito sabiéndolo acomodar. Todo acababa o podía acabar en una norma oficial mexicana si tú podías estirar los supuestos del artículo 40. Y mucha gente decía, oye,
te digo, ¿me alcanza para una norma oficial mexicana o llego hasta norma mexicana? Como si hubiera una cuestión jerárquica entre una y otra. Esta concepción lo generaba la propia ley, porque era lo que enunciaba, lo cual es un perfecto desatino. No es que las normas oficiales mexicanas estén por encima de las normas mexicanas o de los estándares. Eso es absurdo. Es como decir que la mujer está encima o supera al hombre o el hombre a la mujer. Son realidades distintas. Y así como tal, hay que colocar las normas mexicanas o los estándares de las normas oficiales mexicanas. Atienden a problemáticas diferentes. Las normas oficiales mexicanas, yo les decía a ustedes, atienden problemas vinculados con los objetivos legítimos de interés público. Si yo, Estado, tengo que tutelar la salud, el medio ambiente, pues no se los puedo dejar a los particulares a través de normas mexicanas. Lo tengo que hacer yo a través de un trabajo de generar normas oficiales mexicanas y por eso sale una regulación en donde se vuelve obligatoria. Una de las ideas de los que se involucraban en esto, tú le preguntabas a alguien que se sentía muy ducho en esta materia, le decías, oye, ¿cuál es la diferencia entre las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas? Y el 99% te decía, muy fácil, que unas son obligatorias y las otras son voluntarias. Pues hagan de cuenta que esa es la pregunta pues, más sencilla, pero ese no puede ser el grado diferenciador entre unas y otras, porque no puede ser la característica principal o la serie de elementos que nos permitan diferenciar una y otra. Pero finalmente eso era lo que de alguna manera establecía la característica diferenciadora tanto en la ley como en el modelo anterior. Hoy te digo que la ley de infraestructura pone en orden las cosas, las instituciones, y hoy el régimen de las normas oficiales mexicanas sí es obligatorio, pero no nada más tiene esa característica, sino atienden objetivos legítimos de interés público. Son tareas propias de la autoridad. Corresponde a la autoridad proponerlas, conducirlas, expedirlas. Nos tocó el caso muchas veces de autoridades que decían, oye, es que muchas veces queremos emitir normas oficiales mexicanas, por ejemplo, en temas de medio ambiente, y resulta que los regulados no quieren, se oponen, se paran de la mesa y no podemos concluir los procesos. Imagínense que había normas oficiales mexicanas que duraban 6, 7, 8 años en construirse, más de un sexenio. Eso es absurdo. Cuando tú hablas de normas oficiales mexicanas, tienes que entender que son aspectos fundamentales que tienen como propósito el desarrollo industrial del país en diferentes ámbitos y no pueden dilatarse tanto tiempo el desarrollo de esos aspectos, porque la salud, el medio ambiente, el desarrollo industrial, la sustentabilidad, el desarrollo alimentario, no pueden estar sujetos a que el regulado quiera. Muchas veces hoy el regulado dice, oye, no quiero, pues lo siento, caballero, lo siento, señorita, que no quieras. La regulación va porque hay objetivos y entidades superiores que deben ser tuteladas por el Estado. Por otra parte, las regulaciones que surgen de las normas mexicanas antiguas y de los estándares son aspectos que van a la industria y que regulan la industria, en donde el Estado no tiene por qué meterse. Si hoy la industria quiere establecer cierto proceso para que un producto pueda tener mayor calidad o pueda tener mayor eficiencia con tal o cuales atribuciones o características, el Estado no tiene por qué regular eso. Eso debe estar en manos de los particulares y son los particulares los que deben establecer una consecuencia. Pero es falso pensar que porque es obligatorio las normas oficiales mexicanas y los estándares no lo son, pues entonces hay que minimizarlos. Eso es absurdo, porque hay ocasiones que los estándares, si tú no los cumples, te sacan del mercado. Y es más grave para una empresa no cumplir con un estándar para poder penetrar o comerciar sus productos frente a una marca importante o frente a un corporativo importante, y entonces están desplazados, no pueden transitar y por tanto tendrían económicamente mucha mayor sanción de la que pudiera derivar de una sanción por parte del Estado. Entonces, eso es lo que hizo la Ley de Infraestructura de la Calidad, Gaby, poner a cada quien en su lugar, ubicar las cosas como son, darles un aspecto más estructurado, de tal manera que pueda democratizarse, socializarse esta disciplina
para que también todo el mundo pueda conocerlo. Uno de los grandes problemas también que advertimos, Raúl, Gaby, es que esta materia, pues es una materia era una materia para muy pocos, para selectos, para un pequeño grupo o grupúsculo que se lo había apañado y que entre ellos manejaban la materia. Y entre ellos decidían todo y todos. Y entonces, obviamente, hace años yo les preguntaría a ustedes, si ustedes se hubieran interesado o hubieran tenido alguna escucha en medios, en el periódico, en las noticias, de las normas oficiales mexicanas. No, porque era un pastelito muy pequeño que se dividían entre muy pocos y no dejaban que el pastel permeara hacia la sociedad. Lo que estamos buscando en esta administración, Gaby y Raúl, es que se socialice, se genere una mayor cultura del consumo, se protejan los derechos de los consumidores, se establezcan reglas claras en donde no haya asimetría para que los mercados, los sectores industriales puedan competir de manera abierta. Y esto nos permite generar mayores condiciones para un mejor desarrollo. Es una materia muy importante. Yo, cuando me invitaron a la Secretaría de Economía y me dijeron que era importante, me la vendieron muy importante. Me dijeron, oye, esto incide en el Producto Interno Bruto del país. Yo no me la creía. Pero ahora que estoy aquí, verdaderamente estoy convencido que es relevante y que tiene una amplísima proyección en lo que puede ser México como país industrial para los siguientes años. Si México no le da la vuelta y no asumimos con compromiso esta disciplina y no dejamos que las cosas fluyan y fluyan bien en los siguientes años, nos vamos a seguir quedando viendo a los países industrializados pasar por encima de nosotros. Si hoy asumimos las consecuencias, porque esto implica consecuencias, Gaby y Raúl, implica hacer las cosas bien, implica actuar con calidad, implica meternos en procesos productivos, implica alinearnos a las políticas y prácticas internacionales. Es como un atleta el día de mañana dice, oye, ya voy a ser plusmarquista, ya voy a competir en las Olimpiadas. Pues no te vas a levantar mañana a las 10 de la mañana a correr media hora y decir que estás apto para las Olimpiadas. Tienes que tener un proceso que te va a llevar años y ser muy exigente contigo, con tu alimentación, con tu entrenamiento para poder competir. Si aspiramos, Gaby, Raúl, a que podamos en esta parte de procesos industriales competir con el mundo, con las grandes economías, tenemos que empezar. Y déjenme decirles una cosa, lo estamos haciendo muy bien. Oye, Alfonso, pues la verdad muy puntuales todos tus comentarios, hombre, excelente, muy bien. Alfonso, entonces yo creo que si bien lo dices, estas normas oficiales mexicanas y los estándares, pues también son para protección de los usuarios de los productos, los servicios, etcétera, ¿no? Y además veo que esta diferencia entre normas oficiales y estándares, pues los estándares parecen una autorregulación y no por eso menos importante, ¿no? Porque muchas veces autorregulamos nuestras propias actividades para tener mejores prácticas y bien, como tú lo dices, ser más competitivos en el mercado, ¿no? Entonces, Alfonso, si antes los procesos eran de creación de las normas oficiales, eran muy largos, ¿qué va a pasar ahora? O sea, hoy van a ser más cortos, ya son más cortos, nos falta el reglamento. O sea, ¿qué vamos a esperar en cuanto a estos tiempos de creación de estas normas tan urgentes para las actividades? Vamos con calma, querido Raúl. Calma y nos amanecemos. Yo estoy seguro, como tú, que este proceso le tenemos que dar mucha velocidad porque es bien importante. Pero mira, dimos un primer paso que es la ley. Se está transformando el modelo. Déjenme decirles con honestidad, se está transformando el modelo. Hoy tenemos ya esquemas muy bien programados y no lo digo yo porque pues es una cuestión que hoy se aprecia por la industria, por las diferentes autoridades de este país. Hoy hay una realidad de un esquema de programación, de planeación. Déjenme decirles algo que parece, con ejemplos que pudiera ser, podríamos verlo muy evidente. Las normas oficiales mexicanas, querido Raúl, tardaban un promedio entre 5 y 6 años.
En el Programa Nacional de Normalización, las autoridades tenían que subir año tras año, tanto en el programa como en el suplemento, los temas. Casi el 85% de los temas, Raúl, Gaby, eran temas reprogramados que habían sido una y otra vez durante más de 10 años subidos. ¿Por qué? Porque las autoridades decían, vamos a regular en materia de protección para los juguetes, por ejemplo, el tema de los juguetes. Estamos trabajando normas que se concibieron hace más de 12, 13 años, conceptos, porque no habían avanzado, porque decían, oye, pues vamos a regular el tema de los juguetes para la protección de los niños. El voltaje, el material, para que un niño pues, no fallezca o no sufra un accidente. Estas normas se inscribían en el programa y ahí se dejaban. Y de repente cuando pasaba el semestre o el año y te decían, oye Raúl, llegó el programa, ¿qué vas a inscribir? Pues inscribe otra vez las mismas. E inscribe otra vez las mismas. E inscribe otra vez. Y así pasaba año tras año. Con la nueva ley de infraestructura de la calidad, se establece esquemas de planeación, programación. Para ejemplo, para empezar, no puede nadie regular lo que le venga en gana o las ocurrencias. Había muchas ocurrencias. Yo cuando llegué aquí, Raúl, Gaby, había muchas normas, pues que yo decía, a ver, pásame esta norma. Pues no encontrábamos los papeles, no había un solo expediente de una norma que llevaba 4 años subido en el programa. Y decías, oye, una de dos, o algo está pasando mal, una de dos, o realmente se hizo una ocurrencia, no se trabajó nada y se abandonó, o temas importantísimos no se les dieron seguimiento. Y así, no nada más la Secretaría de Economía, muchas autoridades. Entonces, eran ocurrencias, eran cuestiones de intereses, de repente que al director, al subsecretario, al secretario en turno, pues le echaban un rollo y él decía, pues vamos a utilizar las normas para desplazar a cierta empresa o a cierta industria, y así ocurría. Se utilizaban las normas como elemento para posesionar a algunos o desplazar a otros, porque no había un esquema de planeación. Hoy la ley de infraestructura te dice que para empezar, si tú quieres regular, tienes que estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo o a tus programas sectoriales, de tal manera que regules en base a un sistema alineado. Y después, para que tú presentes y puedas subir un tema al programa, tienes que tener cuando menos una propuesta por escrito que cumpla con los requisitos del artículo 34, es decir, un objetivo, campo de aplicación, procedimiento de evaluación de la conformidad, análisis de impacto regulatorio, en fin, todo, pues todo una serie de componentes. De tal manera que cuando tú ya eres aprobado el programa, ya tienes una gran parte y empiezas con el proceso ya iniciado. Y no te aprueban y luego se juntan, oye, pues vamos a empezar a concebir las partes básicas de la norma. Esto se padeció. A tu pregunta, Raúl, ¿estamos regulando más rápido? Sí, estamos regulando más rápido. La norma 051, ustedes han oído hablar de la norma 051 de etiquetado. Bueno, esa norma la concluimos en 5 meses, 3 semanas. 5 meses, 3 semanas de punta a punta. Trabajamos como locos, las dos autoridades, Secretaría de Economía y Secretaría de Salud. Fue una norma pues de alto impacto. Fue una norma que tuvo 5,216 comentarios. Nunca en la historia de una norma se habían recibido tantos comentarios. Lo más que se habían recibido habían sido 1,800 en la historia de la normalización. En esa norma tan solo se recibieron 5,200 comentarios. Cuando a mí me dijeron que fueron muchísimos, yo dije, pues algo estamos haciendo mal. En una norma deberíamos recibir 350,000 comentarios, porque todos los que estamos oyendo, nos incide cualquier norma, todos. Entonces, todos tendríamos que tener el interés de participar en los procesos de normalización, aportando, argumentando, limitando, para que las normas que nos rigen y nos inciden, pues tengan los elementos técnicos que todos estamos llamados a aportar. Entonces, hoy, querido Raúl, una norma en su quehacer normal, vamos a decir, en un quehacer normal, más o menos se lleva como unos de 8 meses a unos 14 meses. No me gustan los plazos de 14 meses, no me gustan los plazos, pero finalmente pues son buenos considerando que pasaban 5 o 8 años para una norma, ¿no? Pero yo creo que con el reglamento ya aterrizado más, con los temas de tener mayor facilidad
para que puedan publicarse a consulta pública los proyectos y los anteproyectos. Creo que eso nos va a agilizar y vamos a poder tener normas que se lleven en menor tiempo. Ahora, no se trata tampoco de hacer procesos al vapor, que quede claro. No estamos hablando de hacer procesos al vapor. Estamos hablando de hacer procesos integrales, procesos donde participe la gente y donde se tomen todas las aristas. Hoy les podría decir, estamos construyendo un modelo, la carretera, en donde el día de mañana puedan transitar todos los vehículos que ustedes quieran. El día de mañana, otras administraciones, en 6 años, 12, 24 años, definirán qué van a regular y cómo lo van a regular. Pero lo que estamos haciendo en esta administración es establecer la carretera para que quien quiera transitar por ahí lo pueda hacer de la mejor manera. Si quieren regular en el sector lácteo o en el sector hidrocarburos o en el sector eléctrico, que lo hagan, pero que tengan al menos todas las herramientas para que la regulación pueda hacerse de la mejor manera. Okay. Gaby. Muchas felicidades, Alfonso. La verdad, un gran avance, ¿eh? Adelante, Gaby. Sí, no, igualmente, felicitar porque a mí me parece que la Ley de Infraestructura de la Calidad es un instrumento mucho más sólido, precisamente para esa función que se pretende perseguir y claro, extender la felicitación a Alfonso por este logro es muy importante para el país y espero que lo sepamos valorar y aprovechar. Y otra pregunta que yo tenía en relación, ahorita platicamos de las NOMS, de su obligatoriedad, de su proceso, del hecho de que ahora no importa que el proceso sea más corto, se sigue, digamos, de cierta forma, se sigue cuidando de forma importante que sea pues muy técnico, ¿no? Ahora, dentro de las figuras que regula la Ley de la Infraestructura de la Calidad, pues ya hablamos de las NOMS, pero hay otra figura que se refiere a normas oficiales mexicanas de emergencia. ¿Nos podrías platicar un poco sobre estas normas? ¿Cuál sería la distinción con las NOMS y las NOMS de emergencia? Muy bien, muy bien. Mira, de hecho, déjame decirte que acabamos de emitir una norma de emergencia para el GEL. Las normas de emergencia son normas, yo te podría decir, Gaby, que son normas que no cumplen con todo el proceso, ni de mejora regulatoria, ni de participación amplia de la sociedad, ni pasar por los comités consultivos nacionales de normalización. Son normas que emite la autoridad o las autoridades cuando existe una situación o un fenómeno que deba responderse de manera pronta, ágil por la autoridad para resolverla. En este caso, ¿cuál fue la norma de emergencia que regula las características, las especificaciones del GEL y la información comercial? Tú lo entenderás muy, muy claramente, Gaby. Hoy, con la pandemia, tú llegas a cualquier lugar, a un restaurante, y te ponen tu gel. Y tú estás tranquila que con ese gel, pues ya vas a poder hacer frente al virus del coronavirus, ¿no? Pero pues tú no sabes qué te echaron, no sabes si te echaron ahí simplemente algún menjurje que en el peor de los casos te pueda dañar la piel, en el mejor de los casos malo sea simplemente algo que te elimina alguna parte de los gérmenes, pero que no tiene la suficiente composición y característica, como por ejemplo, en ocasiones el alcohol, el isopropílico, para poder cuidar de esos temas. Y por eso frente a la pandemia emitimos la norma de emergencia. Esto no quiere decir que nos vamos a quedar así. Las normas de emergencia tienen una vigencia muy corta, son 6 meses, con posibilidad de reprogramarlas, pero ya estamos trabajando, Gaby, para el siguiente etapa, que es el suplemento que es en mayo. Ya voy a subir junto con COFEPRIS esta norma como norma ya definitiva. No queremos que sea de emergencia, queremos que sea definitiva. Hubo otra norma también en sistema de medidas, que también una serie de cancelaciones de normas del anterior modelo obligaron a que no nos pudiéramos quedar sin sistema de medidas. En fin, son aspectos que nos obliga
y que nos permite el sistema para dar una pronta solución a un problema sin tener que pasar por este proceso de normalización. Oigan, yo quiero, antes de que termine el programa, porque no sé cuánto tiempo tienen ustedes más, pero veo que el tiempo camina y quisiera comentarles algo y compartir algo con la audiencia, que es bien importante, que también hemos trabajado mucho en esta administración. No basta tener normas con la mayor participación de la sociedad, normas que cumplan con los objetivos a los cuales están llamados, normas más ágiles, sino también estamos buscando que las normas se cumplan, que también es otra asignatura pues muy grande que tenemos. Y estamos buscando esquemas en donde las normas verdaderamente se cumplan. Y ese es el gran reto, la gran tarea que estamos trabajando en esta administración. Por muchas razones. Primero, pues porque desgraciadamente, históricamente, en nuestras culturas no existe esa vocación de cumplir con las normas o con las leyes o con las reglamentas. No existe esa vocación. Yo en los foros que he tenido con mis colegas alemanes, alguna vez me tocó preguntarle a alguno de ellos, oye, ¿cómo le han hecho para que los alemanes tengan esos niveles de cumplimiento de las normas, de las regulaciones técnicas? Y su pregunta fue tan sencilla y de alguna manera tan vergonzosa para nosotros. Dijo, es que en Alemania no nos preguntamos si las normas deben cumplirse o no. O sea, esa pregunta no cabe en ellos. No cabe preguntarse si están bien hechas o no. Damos por sentado que están bien hechas y que deben cumplirse. En México, al contrario, si tú ves una norma, la norma de ticket, dice, no, pues estuvo muy mal que desaparecieran los personajes porque eso atenta contra la propiedad industrial y siempre estamos buscando el cómo no y cómo establecer un esquema ahí de darle la vuelta. En otros países, en otras latitudes, eso no existe. Y una de las partes que estamos buscando es que las normas se cumplan. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, generando esquemas de mayor facilidad para que las normas se cumplan. Ustedes saben que si una norma es difícil de cumplir, pues de entrada no vamos a lograr ese objetivo. Por eso se está buscando que existan esquemas de evaluación de la conformidad más sencillos, menos costoso. Se introdujo un modelo nuevo que no existía en la ley de metrología, que por poco y me cuesta, bueno, no me costó nada, pero sí recibí muchas críticas porque se permitió el esquema de autodeclaración. Decía, ¿cómo es posible que la autodeclaración se permita? Vamos a prostituir el sistema. Pues, oigan, eso está acorde con el modelo planteado con el presidente del fomento de la ley de confianza ciudadana. Si alguien dice que cumple, que simplemente levante la mano y diga que cumple. Lo que pasa es que como aquí les decía yo que hay muchos intereses, pues cuando alguien dice que cumple, le pegas a un negocio que es la evaluación de la conformidad y dice, no, pues ¿cómo? Le estás pegando realmente a un negocio, pero no es que no se pueda establecer ese esquema de autodeclaración. La ley trae como eje central la autodeclaración. Ahora, eso no quiere decir que aquí cada quien va a hacer lo que quiera. Es como el esquema impositivo, el esquema fiscal. Ustedes lo conocen muy bien. Tú declara lo que tú quieras. Tú di que ganaste 10, tienes de gastos deducibles 10 y declara 0. Pero si tus declaraciones, de acuerdo a tus ingresos, a tus cuentas y a tus gastos no corresponden, pues yo, autoridad, tengo siempre el derecho de vigilar y verificar que efectivamente la información sea correcta. Así pasa lo mismo acá. Tú declara lo que tú quieras, pero yo voy a tener siempre ese elemento de vigilar y se establece un esquema que no existía en la ley de infraestructura, de metrología, que es la vigilancia del mercado, Gaby. Este modelo que lo trajimos del modelo alemán, del modelo europeo, y está muy inmerso en todos los países del mundo, la vigilancia del mercado. Tu autoridad normalizadora genera normas, pero también tienes la obligación de vigilar las que se cumplan y tienes la obligación de vigilar que todos los que están involucrados en el sistema cumplan con la norma. Yo, por ejemplo, no puedo permitir que las entidades de acreditación o los organismos de evaluación de la conformidad hagan lo que le venga en gana. Pues no puedo hacer, porque si no, eso se vuelve un caos. Cuando yo llegué aquí, habían pasado más de 8 años que la Dirección General de Normas no había llevado a cabo un solo acto de verificación y vigilancia.
uno solo. Imagínense ustedes, allá afuera, todo el mundo hacía lo que quería. La autoridad no vigilaba, pues cada quien hace lo que quiere. Por eso ahora hemos querido vigilar, por eso hay casos paradigmáticos que luego no gustan. El tema, a lo mejor ustedes han oído hablar del caso de los quesos. O sea, ustedes recordarán que pues encontramos unos quesos, Sí, 23 que no eran quesos, quesos, ¿no? que no eran quesos, llegamos y los quitamos. Se armó el zafarrancho porque no estaban acostumbrados. Les dijimos, oigan, su producto no cumple, hay que cumplir. No, pues ahí fueron arrastrando los pies hasta que pues llegamos y ejecutamos las facultades que la ley nos marca, que es vigilancia del mercado, los echamos fuera en 12 minutos y se armó la de San Quintín. Y ahora, pues a todos les decimos, oigan, tu producto no cumple y ya automáticamente ya vigilan que efectivamente cumpla, porque saben perfectamente bien que tenemos herramientas. Entonces, esa parte de la vigilancia es algo que también lo hemos cuidado mucho. No se trata de sancionar, no estamos buscando perjudicar a nadie. Lo importante es que las normas se cumplan, porque cumpliéndose las normas tenemos la certeza de que los productos, bienes y servicios son más aptos para lo que están llamados a hacer y no sufrimos vejaciones, no sufrimos riesgos. Ayer oí una noticia muy triste de un niño que en Estados Unidos falleció porque una máquina de hacer ejercicio pues simplemente no cumplía con una regulación técnica. El pobre niño pequeño se fue entre las bandas y se murió asfixiado. Entonces, esto es lo típico de productos que no cumplen con normas o con regulaciones técnicas. Por eso nosotros regulamos cunas, regulamos juguetes, regulamos el material de que están hechas los pupitres, los mesabancos de las escuelas para que no tengan sustancias tóxicas. O sea, cosas que de ordinario todo el mundo pasaría inadvertido, pero que son temas fundamentales. Cosas que, por ejemplo, que los dispositivos de las estaciones de servicio, de las gasolineras, pues te vendan los litros de a litro y no menos de lo que tú tienes de derecho. Son cosas tan elementales como esas que vamos a poder transitar si tenemos un buen sistema de infraestructura de la calidad. Alfonso, y hay una pregunta rapidísima, porque creo que este tema, como tú bien lo dices, de la sanción es un tema importante, como tú ya hacías la comparación con el tema fiscal, ¿no? Yo tengo un principio de autodeterminación, pero ¿qué hace que yo como contribuyente sí haga bien mis impuestos? Es decir, yo los puedo hacer, tengo la opción de hacerlos mal o hacerlos bien, porque digamos, los voy a hacer yo. En materia de precisamente de las NOMS, yo como persona que tengo o como empresa que estoy obligado a cumplir mi producto, mi bien o servicio con una NOM, sí puedo hacerme acreedor o no a una multa. O sea, si no cumplo. Claro, por supuesto, ya estamos sancionando. De hecho, pues yo he iniciado, y lo tengo que decir, esa parte de la historia del sistema en México, se había impuesto una sola sanción por incumplimiento de una norma. Hoy lo hacemos habitualmente, hoy trabajamos de la mano con Profeco, desarrollamos nuestras facultades de vigilancia y cuando identificamos que un bien, producto o servicio no cumple con una norma, por efecto de la verificación lo sancionamos. Si vemos que algún organismo no cumple con los lineamientos que la ley marca en cuanto a su trabajo de prestar, por ejemplo, una unidad de verificación, un organismo de certificación, no hace bien su trabajo, lo sancionamos. No les gusta. Tengo ahí algunos organismos de evaluación de la conformidad que no los menciono porque tampoco se trata de ventilarlos, que les he impuesto sanciones fuertes porque estaban acostumbrados a que ellos eran la autoridad. Ellos decían, solo mis chicharrones truenan y de manera arbitraria les impongo a los que están inmersos en el medio tal o cual sanción de manera arbitraria, cuando realmente lo que estaban haciendo era violar la ley. Entonces, también a ellos los estamos sancionando, Gaby. Pues muy bien, Alfonso. Excelente presentación. Yo te daría la última participación porque efectivamente nos queda un minuto y fracción. ¿Qué sigue? ¿Qué falta, Alfonso? Pues mira, falta mucho tiempo todavía. Si queremos ver, Raúl, Gaby, este modelo ya cristalizado, nos falta tiempo, porque no se construye de la noche a la mañana un modelo tan complejo, tan importante y que tiene tantas aristas. Pero lo que sí les digo es que estamos trabajando, vamos a seguir
en esa misma línea, la secretaria Cloutier, el subsecretario Guerrero, traen la firme convicción de que el sistema de normalización tiene que tener ese peso específico para generar mayor crecimiento económico y el mejor desarrollo de la industria. Si tenemos un sistema robusto, vamos a tener la certeza de que tendremos mayor viabilidad de un mejor desarrollo económico. Excelente, Alfonso. Pues mira, para Valencia del Toro and Professionals es un honor tenerte en este programa, que nos hayas permitido entender de tu parte toda esta materia tan interesante y realmente pues nos has dado una cátedra, amigo. ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias por todo y gracias a ti también, Gabriela, y a nuestro auditorio por escucharnos, y los esperamos en las próximas emisiones de su programa Análisis Jurídico. Es un honor, Alfonso. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Raúl, Gaby. Un abrazo para todos. Muchas gracias, igualmente, Raúl, Alfonso.